Vamos a realizar el cálculo de un vector resultante a partir de un sistema de vectores. Un sistema de vectores es simplemente dos vectores o más interactuando. Para comprender bien este método, ya debiste haber comprendido los dos videos anteriores. El paso número 1 del método es calcular las componentes x y y de cada vector. Esto lo hacíamos con estas fórmulas. Usando el seno del ángulo por el valor del vector, hallamos la componente vertical, y el coseno del ángulo por el valor del vector, hallamos la componente horizontal. Bien, entonces cada vector se va a descomponer en sus componentes x y y. El paso número 2 es muy simple. Se tienen que sumar todas las componentes x y se suman todas las componentes y. Solo sumamos las x con las x y las y con las y. Ponemos fuerza porque normalmente los vectores simbolizan fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas de x y la sumatoria de fuerzas de y se calculan. Esto significa que vamos a obtener la componente horizontal y la componente vertical del nuevo vector resultante, que va a resumir el efecto de todas las fuerzas involucradas. Este ya sería el paso 3. Entonces el paso 3 es aplicar Pitágoras para calcular el vector resultante a partir de las dos componentes x y al mismo tiempo también calculamos el valor del ángulo que forma el vector resultante con la horizontal, aplicando el inverso de la tangente, es decir, estas fórmulas que vimos en el video anterior. ¿Ok? Bien, y al mismo tiempo graficamos el vector resultante en el cuadrante que corresponde de acuerdo al signo de la sumatoria de fuerzas en x y la sumatoria de fuerzas en y. Vamos a pasar a unos casos concretos. Aquí tenemos varios sistemas de vectores. Vamos a empezar por el primero. En este caso, vamos a dibujar las componentes de cada uno de los vectores. Bien, el vector A va a tener su componente horizontal en esta posición. Aquí vamos a tener AX y de manera vertical aquí vamos a tener AY. AX y AY en realidad sustituyen al vector A. Vamos ahora a calcular las componentes de B. La componente vertical de B quedaría en esta posición, sería BY, y la componente horizontal quedaría en esta posición y sería BX. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X, vamos a sumar AX y se le va a restar BX. Esto es muy importante, la cuestión de los signos. En el eje X, cuando estamos a la derecha, sumamos, y cuando estamos a la izquierda, restamos. En el eje Y, cuando estamos hacia arriba, sumamos, y cuando estamos hacia abajo, restamos. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a AY más BY. Más porque está para arriba también. Bien, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, el vector azul es A, su componente vertical sería AY y su componente horizontal sería AX. Esto sustituye el efecto del vector A. Ahora vamos al vector B. Su componente horizontal quedaría en esta posición, sería BX, y su componente vertical sería este vector, que sería BY. BX y BY sustituyen el efecto del vector B. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos AX, porque está hacia la izquierda, menos BY, menos BX, porque está a la izquierda, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser, vamos a sumar AY y vamos a restar BY. Una vez más, hacia arriba sumamos, hacia abajo restamos.
A la derecha sumamos, a la izquierda restamos. Vamos a pasar a los otros dos ejemplos. Vamos a calcular la componente horizontal del vector A, que quedaría en esta posición, AX, y el componente vertical sería AY. Esto sustituye el valor del efecto del vector A. Ahora vamos al vector B. El vector B está sobre el eje Y. Por lo tanto, ocurre lo siguiente. Cuando el vector B está sobre el eje Y, BY vale B y BX vale 0. De modo que solo vamos a tener componente vertical. Y mi BY va a ser igual a B. Para el vector C vamos a calcular las componentes. La componente vertical sería CY y la componente horizontal sería CX. Se anula el efecto del vector C. La sumatoria de fuerzas quedaría de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a AX. B no tiene componente horizontal, menos CX. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería AY más B menos CY. Estas dos están hacia arriba y esta va hacia abajo. Vamos a la última. La última, iniciamos con el vector B, que está sobre el eje X, y va a ocurrir algo similar. Cuando el vector B está sobre el eje X, Bx vale B y By vale 0. Es decir, no hay ningún efecto vertical de este vector. Bien, vamos a calcular las componentes del vector C. La componente vertical sería CY en esta posición y la componente horizontal sería CX. Y estas dos equivalen al efecto del vector C. Vamos con A. Con A, la componente horizontal quedaría en esta posición, sería X. La componente vertical quedaría en esta posición, sería AY. Y eliminamos al vector A porque ya lo sustituimos con sus componentes. La sumatoria de fuerzas en X sería igual a AX más B menos CX. AX más B menos CX. Positivas las de la derecha, negativa la de la izquierda. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a CY, porque está hacia arriba, positiva, menos AY, que va hacia abajo. B no tiene componente. Bien, esos serían diferentes casos. Estamos realmente en el paso 2. Dependiendo de lo que nos dé Bx y By, es decir, del signo, vamos a graficar el vector resultante. Si es positivo va a la derecha, si es negativo va a la izquierda, mi Bx, y By si es positivo va hacia arriba y si es negativo va hacia abajo. Dependiendo de dónde quede, vamos a ubicar el cuadrante del vector resultante. Y aplicando las fórmulas que ya mencionamos, calculamos el valor del vector resultante y su ángulo.